Hola, buenas noches con todos. Bienvenidos a una charla más de la primera jornada de Psicología y Neurociencias de Neurociencias de Ecuador. Les damos la bienvenida primeramente a todas las personas que se conectan en este momento a esta charla tan interesante que tendremos hoy sobre la legislación de la salud mental de nuestro país. Bueno, también hemos tenido charlas interesantes el día de ayer, el día de hoy, y también tendremos charlas interesantes el día de mañana, así que con esto pues también esperamos dar un contexto mucho más amplio sobre el estado de la psicología y también de las neurociencias, y en base a lo que hacen muchos de los miembros de Asociación de Ecuador en investigación y también en la clínica. El día de hoy tenemos, como les mencionaba, un tema muy interesante, y también tenemos un invitado también con una larga trayectoria en investigación, en docencia, y también en el trabajo legislativo a nivel de la salud mental en Ecuador, así que esperemos conocer un poquito más de cómo está este estado actual de las leyes que rigen la salud mental en el sistema de salud público y pues también quizá privado en nuestro país. Entonces, antes de dar paso a nuestro invitado, voy a presentarle y pues luego ya te tendremos aquí en la charla y nos explicará un poquito más sobre este interesante tema. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Fernando Cornejo León, quien es médico por la Universidad Católica y también es especialista en psiquiatría por la Universidad de San Salvador de Argentina. También es magíster en neuropsicofarmacología por la Universidad Andina Simón Bolívar y también es director del programa de psiquiatría en la Universidad UTE. Además de eso, pues también es jefe del servicio de psiquiatría en el Hospital de los Valles en Quito y es profesor investigador en la Universidad, bueno, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Así que con este perfil, pues le tenemos a Fernando como invitado, que nos dará una visión mucho más global en base también a su experiencia como docente, como investigador, y también en todo el trabajo que ha realizado en su trayectoria clínica y académica. Fernando, bienvenido. El día de hoy, pues, un gusto tenerte aquí en Presencia de Ecuador. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues también estamos listos y dispuestos para escuchar el tema tan interesante que nos tienes para compartir el día de hoy. Qué gusto poder estar con todos y todas en estos encuentros y además que la salud mental sea pues tomada en cuenta y desde diversas aristas, ¿no? Hemos visto en la agenda que se ha presentado para estos encuentros temas que van desde el arte, la música, las ciencias pues ligadas a los últimos descubrimientos en microbiota, pues y esto para mí es algo que que no solo tiene que estar marcado dentro de la formación de todos los profesionales en la salud, sino también en pues toda la sociedad en general. En este sentido, pues cuando me proponías y me invitabas, Eric, a este evento, pues desde mi recorrido en la academia, pero también en su momento como gestor de política pública, pues me ha parecido interesante hacer un planteamiento de en dónde estamos, hacia dónde deberíamos ir y por qué ha sido necesaria la aprobación de una ley de salud mental y qué viene después de esta aprobación, para que podamos discutirlo con todos nuestros pues, videntes a través de redes sociales, pues cuáles son los pasos que como sociedad civil debemos tener y sociedad de académicos sobre todo. Entonces voy a tratar de en este por el momento compartir unas diapositivas. Ahí está, ya. Y pues lo que quisiera hablar es un poco de la salud mental y los sistemas de salud y a partir de ello ver cuál es la necesidad de implementar normativas y de preguntarnos también si tan solo es un tema de normativas o qué más. Porque a veces pensamos también o se nos da por pensar en ya está la ley o ya está el reglamento y a partir de eso solo esperemos a ver los resultados. Y probablemente ese es uno de los grandes errores que tenemos en Iberoamérica y no nos damos cuenta de que después de que se hace la ley tenemos que trabajar muchísimo como academia, como grupos de sociedad civil, grupos de usuarios, para que esto se implemente y se implemente bien. Entonces, recordemos un poco desde los conceptos de salud pública cuál es el objetivo de los niveles de atención. Esto no es nuevo, ¿no es cierto? Y decimos que el objetivo es conjugar de forma eficiente las necesidades de cumplir máximos objetivos de cobertura de servicios que se presten con la mayor calidad
y con la misma cantidad de recursos. Y cuando hablo de servicios, no solo hablo de la atención, ¿no? También hablo de prevención, hablo de promoción, de rehabilitación. Eh, Tampoco es nuevo, tenemos 3 niveles de atención y hablemos un poquito en salud mental de los primeros niveles, de los niveles, ¿no es cierto? El primer nivel con una máxima cobertura, con una mínima complejidad y que es el sitio donde se debería resolver el 80% de los problemas de salud. Y esto incluye la salud mental. ¿Y cuál es el grave problema? El grave problema es que nos han hecho creer en nuestros procesos de formación que la salud mental debería ser tratada solamente en el tercer nivel. Y cuando empezamos a creer esto, empezamos con un error de fondo. Y ese error de fondo es el que nos hace que tengamos malas legislaciones. Ese error de fondo es el que nos hace que sigamos creyendo que los recursos deben concentrarse en el tercer nivel, lo cual nos vuelve más ineficientes. Estos recursos entonces deben proyectarse a la comunidad, coordinar con sus organizadores y con las organizaciones comunitarias para lograr ambientes favorables para la salud y que lograr una confianza en el sistema. Hoy por hoy, y no es un problema solo en Ecuador, es un problema regional y probablemente mundial, no se confía en los sistemas de salud y no se confía en el subsistema de salud mental. ¿Quiénes son los actores? Puestos de salud, centros de salud, consultas de medicina general, hospitalarias y extrahospitalarias. Y aquí es otro punto fundamental que tiene que estar normado. ¿Quién es el equipo básico de salud en general? Médicos, odontólogos generales, enfermeros, enfermeras, parteros, parteras, nutricionistas, psicólogos, psicólogas, asistentes sociales y técnicos paramédicos. Y aquí es otro tema que tenemos que pensarlo. Los psiquiatras tenemos que estar en el primer nivel de atención. Tenemos que formar enfermeros con especialidad en salud mental. No me puedo, ya fundé un posgrado de psiquiatría, no me puedo morir sin fundar en el Ecuador un posgrado para enfermería con especialidad en salud mental. Y espero no morirme pronto, así que ya, así que vamos a hacerlo. Y también cuando se crearon hace algunos años, los técnicos en atención primaria en salud tienen que tener más profundidad en la formación en salud mental, porque son quienes están más cerca de la comunidad y todavía están ejerciendo ahí. Hay un dato de la Organización Panamericana de la Salud que dice que, pues básicamente, los médicos y en general los profesionales de la salud, cuando se gradúan, reciben apenas luego durante su vida 2 días sumados en formación en salud mental. Y entonces decimos, ¿con qué capacidades de resolución están cuando son los que están en primer contacto con las personas? Y recientemente, hace un par de años, digamos, hace 2 años, cuando trabajaba con OPS en la elaboración de un manual para la adaptación, eh, para adaptación pues, del MHGAP, que es el manual de psiquiatría donde no hay médicos, o para la atención del paciente psiquiátrico donde no hay médicos, encontramos que en Ecuador el plazo de demora en la atención entre que llegue el paciente al primer nivel y que luego se va a atender en el siguiente nivel son aproximadamente 80 días. 80 días que estarían en el lapso entre la vida y la muerte. ¿Sí? Entonces, pues todos estos temas, con toda esta data, es como tenemos que trabajar. Y bueno, hay que trabajar en promoción de la salud, control de la salud, pesquisa de morbilidad, tratamiento de morbilidad no compleja, derivación oportuna para casos a niveles de mayor complejidad. Fíjense el entramado que se va generando acá. Y luego vamos al segundo nivel, que es un nivel de menor cobertura, pero de mayor complejidad. El segmento es menor de la población. ¿Y qué se tiene que hacer aquí? Diagnóstico y tratamiento de pacientes que no pueden ser resueltos en el primer nivel. Está estrechamente relacionado con los servicios clínicos, los hospitales que se suelen llamar generales. Pues ahí está, dependeríamos de medicina interna, pero ustedes me dicen, ¿qué pasaría con los hospitales generales de obstetricia?
Yo les digo, ahí tiene que haber un servicio de salud mental. No puede ser que en el país, por ejemplo, en las maternidades, los hospitales no tienen psiquiatra de planta y se tienen que esperar la itinerancia hasta que llegue una vez a la semana el psiquiatra. Es un tema espantoso. Pues un grupo de graduados del posgrado que dirijo han sido contratados pues, a cuentagotas en el espacio de una de las maternidades y están haciendo cambios interesantes e importantes. Pero lo mismo en los servicios de pediatría y cirugía general, ¿no? Entonces, bueno, y donde hay mayor cartera de servicios también tiene que estar ligado el servicio de salud mental. El recurso humano acá sí es el especialista y su grado de desarrollo va a ser variable de acuerdo al establecimiento al que estemos adosados y las características propias de cada uno de los centros. Tendremos que tener unidades de apoyo diagnóstico y para esto tiene que haber compromiso presupuestario, laboratorio clínico, imágenes, anatomía patológica, de ser del caso, menos común, y se le relaciona con el primer nivel para devolver los casos resueltos. No puede quedarse el segundo nivel, como nos ocurre en la actualidad, con los pacientes. Tiene que devolverle a la comunidad, tiene que devolverle al primer nivel con el objetivo de que haya seguimiento adecuado, de que haya mejor reinserción social, de que haya mayores capacidades de esta persona a quedarse junto a su familia y que no se dé una puerta giratoria. Y en la medida que el primer nivel va siendo más eficiente, este nivel segundo debe achicarse, nunca debería expandirse. Y el tercer nivel está representado por los establecimientos con condiciones para realizar acciones de bajo nivel de atención cerrada, es decir, hospitalización únicamente. Su nivel de cobertura es menor y se aboca solo a los casos con patología grave. En los hospitales se organiza con servicios clínicos, requieren unidades de apoyo diagnóstico muy especializadas, incluidos pabellones quirúrgicos, si es que es el caso. A ver, ¿en qué nivel juega mejor la psiquiatría? Y me atrevo a ampliar, ¿en qué nivel juega mejor la salud mental? Y la respuesta es en todos. Porque tenemos que garantizar acceso. Hoy por hoy no tenemos acceso a la salud mental en el Ecuador. El acceso a la salud mental en el Ecuador es un lujo. Y lo digo penosamente, porque sí, yo soy jefe de servicio en uno de los hospitales más privados más costosos del país. También soy médico privado, pero esto no debe pasar. Yo probablemente no debería estar ejerciendo donde ejerzo, ¿sí? Entonces, vamos, el cuidado en la salud mental debe estar cerca de los hogares de la familia, conservando a la familia, esté como esté integrada, junta y sin abandonar las actividades diarias, tratando de mantener las fuentes de ingreso. Les voy a contar un caso que me ocurrió hace 24 horas. Un paciente que en realidad tiene riesgo, pero que no tiene sentido que esté internado, sino en mejor cuidado familiar posible, le emite un certificado médico y es funcionario del Estado, no es un alto funcionario, es un funcionario técnico, y le empiezan a perseguir a él y a mí desde recursos humanos de donde trabaja. Entonces, fíjense cómo empezamos además a tener estigmatización en los procesos de salud mental. Los costos, menos costoso, pero que cumple objetivos, dijimos, aceptabilidad. Buscar donde haya mejor aceptabilidad con incremento de adherencia a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, que reduzca la estigmatización y la discriminación y que mejore resultados. Evolución favorable sin generar institucionalización, y esto es clave, buscando que haya cada vez menos institucionalización, detección temprana de problemas mentales y la provisión de tratamiento integral que busque integrar las necesidades de la salud mental como física de las personas. Y un cuidado que sea costo efectivo. Inversiones pequeñas en el primero y segundo nivel son mejores costo efectivamente. Y les pongo este dato que viene de OMS. Un paquete completo de servicios de salud mental orientados al primer nivel por un periodo de 10 años requiere una inversión adicional de 20 centavos de dólar por persona por año en los países de bajos recursos y de 30 centavos por persona en los países de ingresos medios. Entonces, la inversión no es mayor cuando es una inversión inteligente, cuando es una inversión pensando en lo que ya lo dijo la OMS en los 80s, potenciando el sistema atención primaria en salud, potenciando el primer nivel,
haciendo muy buenos servicios de segundo nivel y haciendo marginal el tercer nivel. Todo esto quiere decir que se deben cerrar hoy, mañana, vamos y cerremos los hospitales psiquiátricos del Ecuador. Probablemente no. Tampoco podemos irnos con estas radicalidades. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, dadas las circunstancias, los hospitales psiquiátricos están siendo o supliendo lo que el primer nivel no puede hacer porque no hay ni talento humano, ni inversión, ni capacidades operativas que deberían tener el primer nivel, y todo lo que se había construido para que tener un segundo nivel fuerte que sustente el cierre del hospital psiquiátrico en este momento en el Ecuador no hay. Los servicios de atención en segundo nivel han ido en decremento, en talento humano, en insumos, en fármacos, etcétera. Entonces, hoy por hoy es lo que queda y hay que hacer una transición y una transición seria, técnica, adecuada, que no perjudique a quienes están teniendo la poca atención que tienen. Entonces, esto, bueno, es un gráfico ahí que nos dice, ¿no? Que es más por frecuencia, ¿no es cierto?, necesidad y por costos del servicio, ¿sí? Y luego el cuánto necesitamos, ¿no es cierto? El cuidado, el autocuidado, el cuidado comunitario, luego vienen ya los servicios en el primer nivel, servicios comunitarios y servicios psiquiátricos en el hospital general, y luego al final los servicios de tercer nivel. En resumen, primer nivel, enfocado a la prevención y al tratamiento de la patología no psicótica, soporte de la especialidad, y el tercer nivel, hospitales generales polivalentes. ¿Cómo se logra esto? El primer nivel tiene y puede atender toda la patología psiquiátrica. Lo importante es ser oportuno. Se debe fomentar los sistemas de referencia y contrarreferencia. Implementar programas de alfabetización en salud mental, porque somos realmente analfabetos en el tema de salud mental. Puntos clave: delegación de tareas de prevención y promoción a agentes sanitarios no médicos. ¿Puede hacer la enfermería esto? Sí. ¿Puede hacer el técnico de atención primaria de salud? Sí. ¿Puede hacer el promotor de salud, comunitario esto? Sí. ¿Puede hacer esto el estudiante que va a hacer su proceso de extramural? Sí. Si se le educa bien. Educar a los agentes de salud de atención primaria en la patología relacionada a la salud mental. Protocolizar la atención, básico. Los protocolos que hay en el Ecuador hoy datan del 2017, los más nuevos. Si eso no está bien. Integrar agentes de salud, psiquiatras, psicólogos en los equipos básicos de salud, lo hemos dicho antes, ¿no? Primeros pasos, decíamos, ley de salud mental. Esto tiene que estar arreglado. Creo que el esfuerzo hecho por la Asamblea Nacional en su periodo anterior y en el periodo actual, en cuanto a hacer una ley de salud mental, y le he venido haciendo el seguimiento, es interesante. Esta ley de salud mental vigente, nos dice algunas cosas interesantes, o regula 4 cosas. Primero, les cuento un poquito el proceso de creación. No soy autor ni nada por el estilo. Comparecí en la Asamblea cuando me pidieron opinión experta en varias ocasiones, pero regula 4 cosas que me parecen fundamentales. Uno, garantía de derechos de los pacientes. Esto es clave, de los usuarios, de los pacientes, todos somos usuarios del sistema de salud. En segundo lugar, desestigmatiza y coloca claramente que es una ley de salud mental en base a un sistema de salud mental comunitario. 3, habla de procesos o de estos procesos de transición que hemos mencionado. En cuarto lugar, regula el ejercicio de la profesión a quienes lo hacemos. Pone funciones claras a quienes tenemos formación en medicina, en neurología, en psiquiatría, en psicología. Da tiempos para que haya profundización en formación en quienes no lo han tenido por la liberalización de los sistemas de educación superior. Y también excluye a quienes están haciendo y haciendo mal. Ejemplo, los famosos coach. Que eres, con todo el respeto a la profesión, ¿no? Eres ingeniero en administración de empresas en petróleos o tecnólogo en algo, y haces un curso de 3 semanas y ya eres coach y empiezas a arruinarle la vida a la gente.
Créanme que yo he visto casos de psicosis desencadenadas después de una mala intervención de un coach. Entonces dice, perfecto, quien ejerza la profesión o oferte servicios de salud mental de una manera ilegal, pues se atendrá a lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. Y por último, y sumamente importante, te regula también esta norma las internaciones forzosas. Dice, a ver, perfecto, ¿cuándo, hasta cuándo y cómo se debe dar este tema? Porque no puede seguirse dando esto de que a la familia se le ocurrió que la persona tenía que internarse, le internan, ¿por qué? Porque a la familia se le ocurrió. Es decir, también hay una regulación en este sentido y permite que el equipo de salud mental pueda valorar niveles de riesgo para una internación que pueda ser necesaria durante un corto tiempo y le da a la justicia la opción de ir pues gestionando este proceso. Tema que es fundamental en un país como el nuestro, en donde no ha habido una cultura de salud mental. Y luego nos plantea temas adicionales. La ley de salud mental aprobada dice una cosa básica, dice, perfecto, es necesario un siguiente paso, una política y un plan nacional de salud mental, para que tengamos objetivos medibles y que sean construidos además multisectorialmente, que sean construidos no solo desde el Estado, sino desde la academia, sino también desde los grupos de usuarios, sino también desde, pues, otros grupos de interesados y que nos pongamos metas entre todos, que nos pongamos a formar talento humano. Pues, esto basado en la mejor evidencia posible, ¿no? ¿En qué pasos estamos de esto? Bueno, ¿qué sería? Luego voy con esto. ¿En qué paso estamos? La ley está aprobada. El Ministerio de Salud tiene que hacer el reglamento. Ha habido algunas convocatorias de ciertos grupos de academia, de usuarios, etcétera, para revisarlo y ya está vencido el plazo que tiene el MSP para pues pasar a la autoridad que firme este reglamento, que tendría que ser la Presidencia de la República. Entonces yo creo que ya están atrasados y creo que es un tema importante que lo tenemos que ir planteando desde los sectores que estamos interesados en este tema para que no solo se haga el reglamento, sino que se lo haga bien y pueda ser revisado por quienes deberíamos revisarlo, que somos todos nosotros. ¿Cuál es un paso adicional que tenemos que dar acá? Vamos, no tenemos línea de base, colegas. Recién estoy buscando fondos para atender líneas de base, para calcular pues, prevalencias, incidencias. Lo ideal sería tener una encuesta nacional de salud mental en el país, como lo han hecho otros países, que nos permita tomar decisiones adecuadas en política pública. Segundo punto, currículo académico. Recién estaba revisando el tema, ¿no? Se dice que hay estudiantes que dan el examen de habilitación profesional hasta 18 veces. En algo estamos fallando en las facultades de medicina y de enfermería, que son los que dan salud mental, ¿no? Entonces tienen que haber profundas reformas y tenemos que participar en conjunto en ello. Y pues tenemos, y en esto tengo que reconocer una cosa, avanzado de manera interesante. Hay un repertorio de recursos de talento humano en salud que ha trabajado en esta última gestión del Ministerio de Salud y que pues nos da más luces en dónde y para qué se debe trabajar. Y esto recientemente se ha abierto y me parece algo que podríamos irlo profundizando a futuro. Y con esto vienen más pasos, ¿no? Que son pasos de política pública. Selección de trastornos a tratar por niveles para ir abriendo y cerrando carteras de servicios a nivel nacional. Suministro de medicamentos esenciales. Como anécdota les puedo decir que yo iba pues a una población en este lindo trabajo que hicimos sobre el manual de adaptación para la cultura montubia, afroecuatoriana e indígena. Y estamos en una población cercana a los chachis. Pues para hablar sobre su concepto de salud mental, que el médico de familia, especialista en medicina de familia que está viendo, decía, todo bien, yo sí puedo manejar una depresión, pero no tengo el medicamento. Entonces, ¿qué hago? Y el psicólogo en algunos momentos declaraba que ya necesitábamos tratamiento farmacológico, ¿no? Siempre el punto focal administrativo deberá ser el Ministerio de Salud Pública, tema que pues en un sistema de salud multifragmentado como el que tenemos muy difícil, y la provisión de especialistas de gerentes generales de salud, para lo cual se necesita se necesita inversión.
Instructores competentes, no tenemos el suficiente personal por el momento. El 10 al 15% del currículo de facultades debería tener, del currículo de facultades de medicina, debería tener componente de salud mental. Cursos permanentes de salud mental al personal sanitario en general. Y esto quiere decir adicionalmente que tiene que estar abiertos esos cursos, financiados esos cursos, que tenemos que usar los recursos ya existentes. Aparte de trabajar en la universidad que trabajo y como soy un poco workaholic, a veces doy en otras universidades y doy, no voy a decir el nombre de una de las universidades en las que pues di clases alguna vez, en un posgrado en donde estaban psicólogos y les pregunto, bueno, ¿quién de ustedes, unas 40 personas, se ha capacitado en lo que todos los personales, hacemos, o somos personal de salud, tendríamos que hacer? Primera ayuda psicológica, gratis, 10 horas de duración, plataforma de la OPS. Respuesta, 2 de 40. ¿Cómo ejercemos la psicología? Pues, ¿cierto? Y a veces hay recursos y no se los está utilizando. Entonces, esto es importantísimo. Ya habíamos dicho un poco. Y a partir de esto, pues se pueden ya ir definiendo los roles claramente. Pero fíjense lo importante que es dar ese primer paso. Con esto pretendo haber dado una visión de qué es lo que se pretendería y qué es lo que plantean las organizaciones internacionales para que se aterrice en una normativa paraguas, que es una ley de salud mental, que tiene que terminar en reglamentos, pero que tiene que además irse hacia aplicaciones más concretas que les he planteado en estos momentos. Bueno, hemos usado 28 minutos de su tiempo, yo les agradezco profundamente y más bien quedo muy abierto a responder cualquier pregunta o duda que quede sobre esto, que es pues algo que ha sido trabajado desde mi experiencia como docente, desde lo que se ha investigado y trabajado con organizaciones nacionales e internacionales y también como gestor público, como lo fui en algún momento. Fernando, muy interesante la charla que nos comentas del día de hoy sobre la parte de la legislación en la salud mental en nuestro país. Pues bueno, yo como psicólogo, pues admito no haber sabido nada sobre la legislación, principalmente porque, bueno, una, que no me encuentro tanto en Ecuador, pero otra tampoco sabía de todo el trabajo que se venía realizando de la legislación de la salud mental en nuestro país. Entonces, a partir de mi experiencia, yo digo que haría falta que toda esta legislación que se está haciendo se comparta, que sean las facultades, porque, por ejemplo, cuando bueno, yo me gradué hace pocos años, 4 años de psicólogo, entonces no sabemos nada de la legislación de salud mental en nuestro país, y no solamente en mi facultad, creo que en todas las facultades de psicología, en las facultades quizá de, tal vez de enfermería también, por ejemplo, en la parte de psiquiatría, quizá también en medicina, en la asignatura de psiquiatría, tal vez se conoce. Creo que sería imprescindible que sepamos esto, porque como profesionales de la salud mental debemos tener muy claro como el reglamento que nos rige y evitar también caer como en conductas negativas o en conductas que quizá podrían inclusive afectar a nuestra propia profesión. Entonces, en este caso, mi pregunta aquí va, Fernando, tú como coordinador del cuadrado de psiquiatría de la UTE, además de todo el trabajo que realizas, porque estoy seguro que es como muy, muy grande, eh, ¿cómo verías la forma de implementar quizá que se conozca o que se sepa esta legislación para que los posgradistas de psiquiatría sepan ya todo esto y cuando ya ejerzan finalmente su profesión, pues lo apliquen en su diario vivir o en sus consultas o en los hospitales o en las clínicas? Chévere, yo creo que hemos sido rupturistas en esto y este es un primer punto que a veces hace que caigamos mal en la comunidad más tradicional, ¿no? ¿Y por qué digo rupturistas? Porque yo no creo en que la formación, en este caso que me correspondió a mí, de los psiquiatras, tiene que estar solo ligado al tema neurobiológico y clínico. Obvio que tenemos que saber un montón de neurobiología, un montón de clínica psiquiátrica, un montón de psicofarmacología, eh, y paralelamente también, pues, un eje importantísimo en el tema psicología. Nosotros tenemos una línea de psicología general 1, 2, psicometrías, psicoterapias, etcétera.
Pero el eje ligado a la salud pública es un eje fundamental. Empezar por comprender desde el primer semestre cuáles son las funciones esenciales de la salud pública, ligadas a esto de la epidemiología, ligados a la administración de servicios de salud, pasando por la bioética y la psiquiatría forense, no entendida en nuestro caso solamente como, a ver, ¿cómo le hago ligo el examen mental superior con una posible función de imputabilidad o no? Sino ligada justamente a ver, a cómo se liga esto al ejercicio del día a día, ¿sí? Y pues con esto configuramos un profesional que tiene la capacidad de entender la situación de la persona y de la profesión multidimensionalmente y no solo como un tipo que se sienta a prescribir, que es el otro gran estigma que tenemos como profesionales de la salud mental y me refiero puntualmente a los psiquiatras. Y a partir de esto en la UTE, ¿qué hicimos? Y en esto, pues yo tengo que agradecerle profundamente al rector de la universidad, que es médico cardiólogo, él, que nos ha dado toda esta apertura. Dijimos y nos pusimos una meta, que es decir, abramos una escuela de psicología, ¿sí? Porque si ya nos ha ido tan bien con esto de que nuestros psiquiatras son personas que tienen un poquito diferente el chip, empecemos a trabajar con la psicología en este mismo sentido, ¿no? Y justo hemos abierto, vamos a tener nuestra primera pues, corte de psicología clínica, y esta la dirige además alguien que yo digo que tiene todos los defectos, le molesto porque son todos los buenos defectos, pero es psicólogo a ver, es sociólogo de formación de grado, antropólogo de maestría y tiene un PhD en psicología. Entonces, fíjate tú cómo o con qué visión está la escuela de psicología de nuestra universidad que empieza a trabajarse y más bien invitarles a ustedes, a toda la comunidad académica que está pues en diversos lugares del mundo, a trabajar junto con nosotros en esta búsqueda y a juntarnos además en otra cosa que yo siempre soy enfático. En el país somos tan pocos, nos conocemos tanto y tenemos tan pocos recursos que si no nos unimos, no nos van a salir las cosas. Entonces es fundamental ir generando esas redes y por eso yo no puedo hacer otra cosa más que agradecerte por invitarme a contarles de estas experiencias que estamos viviendo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Fernando, contigo. En realidad, esta parte de que tú nos cuentas, bueno, es unirnos en general para formar, o también inclusive para generar redes de profesionales de salud mental, para que todo esto pues también se difunda, se conozca, y sobre todo también hay ese apoyo entre los mismos profesionales y pues poco a poco ir mejorando la práctica clínica, la práctica de investigación, la práctica, inclusive la práctica comunitaria a nivel general para mejorar la salud mental de las pequeñas poblaciones, por ejemplo. Pero también aquí hay otra pregunta que me llama mucho la atención bueno, en base a todo esto. Bueno, tú nos comentabas sobre este equipo multidisciplinario que debe existir de salud mental, donde debe haber enfermeras, psiquiatras, psicólogos, tal vez un neurólogo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, quizá, bueno, también tenemos esta guía, la guía MHGAP, ¿no? Que se utiliza para profesionales de la salud que no son de la salud mental? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, quizá en las poblaciones muy pequeñitas? Quizá yo me refiero tal vez en la costa o en la sierra o en la Amazonía, donde no hay este acceso a un psiquiatra, a un psicólogo y únicamente está quizá el médico que va a hacer la rural. ¿De qué forma podría él intentar aplicar esta guía MHGAP? ¿Sabe o tiene el conocimiento? ¿Cómo sería esta forma que podrían implementarlo también? Quizá en un centro de salud muy pequeño o cómo lo podrían llevar a cabo. La respuesta, lastimosamente, es si el médico general hoy, graduado en cualquier universidad del país, sabe manejar la guía MHGAP, que debería ser algo básico, ¿no? Una competencia mínima que se tenga, probablemente el 90% no la maneje. Y eso es lo que se debe hacer y que además es muy sencillo, ¿sí? Y que no solo debería manejarlo el médico, sino también enfermero o enfermera, el técnico de atención primaria, cada uno desde sus capacidades. Y fíjate las facilidades que nos da la cooperación internacional. Hace 2 años participé yo, fui uno de los que participamos, 2 universidades, UTE y PUSE.
pues en esta, les contaba hace un momento, en esta adaptación del MHGAP para poblaciones ecuatorianas, afros, indígenas, montubias y pues indígenas de diversos sectores del país, ¿no? Y participamos de equipos donde estábamos antropólogos, psiquiatras, salubristas, psicólogos. El proceso llegó a un éxito muy interesante. Solo 3 países hemos hecho una guía de esta naturaleza: Colombia, Chile, Ecuador. Y pues bueno, yo feliz porque además me pagaron, yo había hecho gratis también. Pero cuando llegó al MSP, estoy hablando de las épocas de alguno de los ministros de Lazo, se quedó ahí estancada. Y hasta ahora, porque algo no cuadraba en la mente de alguno de los subsecretarios, y no de lo técnico, sino que no le cuadraba en el aspecto de cómo proponían su guía, sus guías, no se aplicó. Y fíjate la oportunidad que perdió el país, con una inversión ya realizada por parte pues, de una organización internacional, de que hoy ya puede estar siendo aplicada por parte de los médicos rurales, de los técnicos en atención primaria, y de que se facilite el acceso a la salud mental a poblaciones que están precisamente como tú lo planteas en los sitios más remotos, ¿sí? Y que fue trabajada además con muchísima conciencia por 2 entidades académicas muy respetables y luego realizados procesos de validación con las propias comunidades, con grupos pues, de facultades de psicología, de otras casas de estudio, con ONGs. Entonces creo que también nos hace falta mucha decisión política para tomar esto. Y por otro lado, el sentarnos a trabajar con mucha humildad para pues reconocer que los espacios que manejamos no necesariamente están haciéndolo todo perfecto, ¿sí? Y probablemente sea importantísimo sentarnos a hablar de cómo estamos formando a los profesionales generalistas en salud mental y ponernos metas en corto tiempo para tomar determinaciones. Y creo que ese es un paso que tenemos que dar en los próximos años. Justamente también esa es una de las preguntas que te quería hacer al respecto de lo que tú nos comentabas sobre los profesionales y la formación que se está dando actualmente. ¿Tú crees que también de parte de, no sé, quizás de los organismos de educación superior deberían también tener como base toda esa legislación para poder aprobar las carreras de psicología o las carreras, por ejemplo, o, digamos, los posgrados en psiquiatría o inclusive tal vez en algún momento la enfermería psiquiátrica? Debe tener como base para probar y ver que se estén dando todos los estatutos correctos y que los profesionales que salen de estas facultades estén bien formados a nivel general para que estén listos para trabajar con los pacientes, porque yo considero que quizá en algunas facultades tal vez no estén listos los profesionales y quizá tengan toda la buena intención de hacer bien su trabajo, pero quizá por no tener una formación sólida, al final hagan cosas negativas. ¿Tú crees que quizá todavía falta mucho esa como que reforma de la profesionalidad de la salud, de los profesionales de salud mental en Ecuador? Quizá falta mucha más énfasis en las universidades. Yo creo que, a ver, los exámenes de habilitación profesional que se generaron, pues cuando se fundó el anteriormente llamado CEACES, hoy CACES, y en su primera etapa fueron muy buenos y con muy buena intención, porque tenían preguntas que estaban ligados a lo que trabajaba la autoridad sanitaria, que era el perfil del médico general en ese momento y del enfermero general, que era pues lo primero que se empezó a evaluar, ¿no? Creo que hay que, yo creo que esto se fue, este proceso se fue desestructurando, desinstitucionalizando. Es un reflejo de lo que pasa en el país. Vivimos en un país desinstitucionalizado, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, hasta hace 1 o 2 años, un examen de habilitación con bancos de preguntas que fortalecían la memoria o que privilegiaban al que respondía de memoria y se aprendía de memoria el banco de preguntas, sacaba de todo contexto la primera idea de para qué servía un examen de habilitación profesional. Entonces hoy es momento de sentarnos a repensar
en que para las carreras de medicina, para las carreras de psicología, para las carreras de enfermería y también probablemente para luego los procesos de certificación de los especialistas de cuarto nivel, tenemos que tener procesos que tengan algunas características que favorezcan un ejercicio, un buen ejercicio, una buena práctica, un buen hacer, y que estén basados en algunas circunstancias. Uno, en la epidemiología. Uno, en qué está pasando realmente en el país en cuanto a la salud mental. El problema es que todavía no tenemos, o no tenemos bien el dato epidemiológico, ¿no? Porque no ha habido ninguna inversión al respecto. ¿Sí? Entonces, el reto también va a sumarle, ¿no? Súmate a que tenemos que sentarnos a hacer investigación para tener la epidemiología clara. Pero bueno. Segundo, en tener actualizadas las guías ecuatorianas con respecto al ejercicio, ¿no es cierto? Es decir, a ver, perfecto, tengo un paciente con ansiedad. A ver, ¿qué dicen las mejores prácticas con evidencia, con la mejor evidencia posible a nivel mundial? A ver, ¿cuáles son los mejores fármacos y que estén en el cuadro nacional de medicamentos básicos? ¿Cuáles son las mejores tipos de terapia y que han sido probadas y que estén pues en estudios pues metaanalíticos para este tipo de patología? Y a partir de eso además vamos elaborando y sacando perfiles, ¿no es cierto? Porque caso contrario, también pasa que con la mercantilización de la educación superior que tenemos en la actualidad, nos encontramos con que pues empiezan a abundar programas de cuarto nivel, no necesariamente con toda la calidad del mundo, pero sí con salidas rápidas y esas probables salidas rápidas busquen dar respuestas que estén en un cartón y no en una calidad. Entonces hay que trabajar muchísimo en la calidad de la formación. Creo que los exámenes de habilitación para el tercer nivel, con una visión técnica, y los exámenes o empezar a trabajar en la certificación para el cuarto nivel, tienen que ser un paso que tengamos que dar. Eso implica mucha regulación, mucho trabajo, más trabajo para los que hacemos educación superior, pero creo que eso va a ser muy beneficioso para la población en general. Justamente, ¿verdad? Yo creo que decía, hace falta quizá un trabajo más global y bueno, ya se ha empezado, por ejemplo, con lo que tú nos cuentas que está haciendo también en el posgrado de psiquiatría de la UTI, también se ha pensado ya hacer todo esto en Ecuador, pero yo también considero que aún todavía existe esta desconexión entre la práctica de la clínica en la salud mental y la desconexión con las técnicas basadas en evidencia. Aún es muy fácil ver muchos profesionales que utilizan cualquier tipo de técnica que no tiene quizá un respaldo científico, un respaldo teórico basado en mucha investigación y que sea realmente efectivo y que únicamente lo hacen, ¿no? Como también tú nos mencionabas de este caso de los coachings, sí, que no está todavía regulado, que hay muchísimos por ahí diciendo cualquier cosa que no tiene base científica y dicen esto es el cerebro, o así funciona la mente, o esto es la salud mental, o así es la depresión. Dan totalmente ideas erróneas y confunden mucho a las personas. Y lastimosamente eso también genera graves problemas, porque al final, mira, tú nos decías sobre pacientes psicóticos que tenían graves episodios después de asistir a un coach y no ir a un psiquiatra, no ir a un psicólogo quizá para que les guíe de una mejor forma y les oriente qué es lo que deben hacer, inclusive también teniendo tal vez una base orgánica como con neurología o algo así. Entonces eso también yo creo que debería tomarse más a fondo y también revisarse qué es lo que está pasando y por qué este tipo de prácticas que no son para nada positivas en nuestra sociedad aún se ven aceptadas y se toman como positivas dentro de nuestro contexto. Entonces yo creo que ya se está empezando, pero aquí te quería también hacer como quizá una última pregunta también en este contexto es, ¿cómo podemos quizá en base a las leyes que tenemos, en base a esta legislación que tú nos comentas, cómo podemos quizá prevenir que este tipo de conductas negativas, como los coach y otro tipo de eh, personas que son intrusivas en nuestras profesiones, cómo podemos evitar que esto suceda y cómo podemos también hacer algo al respecto para que dejarlo de lado y que eso no influya tanto en la práctica de la salud mental en nuestro país? Yo creo que lo fundamental hoy es lo que ponía una de mis láminas, el tema de alfabetizarnos en salud mental. En el Ecuador todavía esto sigue siendo un mito, ¿no? Todavía, a pesar de que
yo puedo decir con gusto que hoy ya no se esconden los pacientes que llegan a mi consultorio pues, para tratarse y que además la mayoría están en grupo etario que son adultos jóvenes que reconocen como una necesidad el tema de tratarse con el psiquiatra, con el psicólogo, pues de tener test neuropsicológicos en el momento que sea pertinente, pero esto tiene que popularizarse, tiene que difundirse, tiene que entrar desde los primeros momentos de la educación de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Y esto implica un esfuerzo que tenemos que hacerlo desde todos los espacios donde tengamos la posibilidad. El identificar como que los trastornos mentales que puedan ir apareciendo son parte de un proceso vital que hoy por hoy puede ser tan común como una hipertensión o como una diabetes, ¿no? Y aparte de ello, el saber que tenemos herramientas que están permanentemente presentes. Entonces yo creo que un reto que tenemos quienes estamos hoy haciendo educación superior es utilizar todas las herramientas de vinculación con la colectividad que nos exige además la normativa, pues como la Ley Orgánica de Educación Superior, que da a las universidades 4 funciones básicas, ¿no? Docencia, investigación, vinculación, 3 nomás, ya se me fue una, y vinculación, y que esta vinculación con la sociedad no tiene que ser solamente de nombre, solamente por cumplir para que cuando nos acrediten, digamos, sí, sí hemos hecho así una obrita, sino que estar vinculado directamente con relacionarnos con los que están al lado. Y a veces la caridad empieza por casa, digo yo coloquialmente. Fíjate, Eric, que cuando en mi propia universidad, pues empezamos a hacer un par de estudios y la población universitaria tenía pues una alta prevalencia de problemas de salud mental, un llamativo consumo de problemático de sustancias, y nosotros estábamos viendo por ahí alrededor, ¿no? Y pues se tomó una decisión radical desde nuestro lado y nos sentamos las autoridades académicas a conversar y dijimos, bueno, están también nuestros psiquiatras de formación, están fuera practicando, pues tiene que haber un grupo de psiquiatras de formación con una tutora especializada acá en la universidad para brindar solución a los estudiantes y a sus familias. Y fíjate que hemos tenido una respuesta abrumadora y desbordante. Yo estoy muy contento con eso. Y ahora que tendremos nuestra facultad de psicología, tendremos nuestro centro de psicología aplicada abierto a la comunidad. Es el momento de que todos abramos las puertas. Y veo muchos municipios interesados en ello. He visto el municipio de Quito, por ejemplo, teniendo ya una política de salud mental y un consejo consultivo de salud mental. Y he visto a otras universidades que están en el mismo camino y muchas veces nos sentamos a intercambiarnos experiencias. Yo creo que en estos tiempos oscuros que vive el mundo, lo único que nos queda es la solidaridad y el volvernos más comunidad. Y esto es un reto que tenemos para los próximos años. Y además, con todo este trabajo global que podemos hacer, se nos puede facilitar mucho, ¿no? Yo veía que muchos de los expositores acá, y te decía cuando me invitaste, que son un lujo, ¿no? Porque tienen altas capacidades de contactos en otros espacios, pues, que nos va a permitir facilitar el trabajo entre muchos. Y yo creo que trabajar en red siempre va a ser algo positivo en general, porque eso nos permite también generar conexiones con otros profesionales, también generar ese impacto en nuestra sociedad que hace falta para que sepan que se está generando ya una política pública de salud mental y que nace de la academia, nace también de esta, quizá de esta motivación para que este contexto en nuestro país mejore, cambie, pero sobre todo también saber que se cuenta con los profesionales listos y dispuestos para actuar en el caso que sea necesario. Por ejemplo, ya sabemos que parte de la academia y poco a poco se van graduando y poco a poco pueden intervenir en cualquier contexto que sea necesario y saber que se cuenta con toda la red de apoyo a nivel nacional para que todo esto mejore y funcione.
Y pues sí, justamente trabajar en red siempre va a ser importante porque también se engloban muchas perspectivas, no solamente desde la parte clínica, también desde la parte académica, la parte de investigación que siempre está conectada y al final pues que también es positivo. Fernando, pues nada más me gustaría agradecerte por la charla del día de hoy, ha estado muy, muy interesante. Yo creo que todos los que hemos estado siguiendo la charla y también las personas que están en nuestra transmisión se enteraron de cosas totalmente nuevas que quizás no conocíamos hasta el momento y que creo que son muy importantes, muy relevantes saberlas porque al final forma parte de de nuestro diario vivir y también de nuestra perdón, de nuestra realidad nacional, lo que estamos pasando. Entonces, la salud mental es algo importante y necesario de cuidar, pero sobre todo también debe haber esta parte de la promoción y la prevención al futuro para que se mejore eh, las cosas. No únicamente te acepto una preguntita aquí que nos hace Edison Fonseca para no dejarle ahí en el aire. Bueno, Edison nos comenta que qué se podría hacer para cuidar la salud mental en las personas en general y que esto ayude a reducir los niveles de violencia que está pasando en nuestra sociedad, que creo que es algo que está muy en boga en este momento. Qué pregunta tan complicada. A ver, yo creo que los niveles de violencia en una sociedad que ha normalizado la violencia nos llevan a que estemos en una permanente paranoia, ¿no? Que además no es una paranoia entendida como un delirio, no, vamos, en Ecuador hoy por hoy sí ocurre que salgo a la calle y no sé si regreso, y sobre todo cuando eso ocurre en las zonas más deprimidas, social y económicamente. Ahora bien, ¿qué hacer? Básicamente, pues yo creo hay que como ciudadanos tornarnos exigentes en ciertas circunstancias, en otras empezar también a autogestionarnos. Exigentes, por ejemplo, en que es más eficiente y eficaz, por ejemplo, tener trabajos comunitarios o o ponernos a hacer prevención comunitaria antes que empezar a tratar el tema drogas. Y prevención comunitaria a través de experiencias ya vividas. Yo conocí una experiencia lindísima en Perú, por ejemplo, en la cual se fortalecían ligas barriales o espacios de deporte a los cuales iban los estudiantes después del colegio, en ese gap de horas entre las 2 y las 6 de la tarde, en donde no están los papás y se vuelven fácilmente vulnerables a pandillas, etcétera, y se ponían a hacer deportes, artes, danza, tareas extracurriculares, y bajaban los niveles de violencia en estos barrios en donde había la intervención. Y para esto tenemos que pedirles, exigirles a los gobernantes, tenemos que exigirles a los gobiernos autónomos descentralizados. Y también podemos poner de nuestra parte los diversos ciudadanos, ¿no es cierto? A ver, pongamos a medias, el municipio pon la reparación de la casa barrial y por ahí algún vecino que es profesor, pues puede colaborar haciendo un poquito el extracurricular, y otro que es profesor de educación física puede ayudar, y se va fomentando el sentido de comunidad, que es lo que hoy más necesitamos. Porque en este país, que hoy día tiene una situación muy compleja y muy precaria en lo que se refiere a la seguridad, y eso nos afecta directamente a la salud mental, lo único que nos puede salvar es el sentido de pertenencia, y el sentido de pertenencia a nuestro grupo más cercano, que es la familia, que es del barrio, que es, pues son los colegas, que son los compañeros de trabajo, dependiendo cada una de nuestras realidades. Cuando nos identificamos con el otro y le consideramos sujetos al otro, también nos consideramos sujetos a nosotros mismos y nos empezamos y el volvernos sujetos y el creerle sujeto al otro nos empieza a generar un poquito más de protección en nuestro sistema. Muy interesante en realidad lo que nos comentas, Fernando, porque ahora es que tener esta realidad de hoy responsabilidad también social con los demás nos va a ayudar a generar una mejor sociedad en todo nuestro contexto y más aún en este momento tan complicado que está viviendo nuestro país en temas de violencia y pues claro, eso nos afecta directamente a nuestra salud mental y debemos también cuidarnos en ese sentido, pero sobre todo también intentar cuidar a los demás para que todo esto pues vaya mejorando poquito a poquito. Bueno, te agradezco muchísimo por la charla del día de hoy, ha estado muy, muy interesante. Como decía, creo que todos hemos aprendido muchísimo sobre todo lo que nos explicaste el día de hoy en cuanto a la legislación, en cuanto también a tu experiencia, al trabajo que vienes realizando y a todos los datos que nos has comentado el día de hoy.
únicamente dejarte con quizá un mensaje o un comentario final que te gustaría compartirles a todos los seguidores que nos están viendo y pues también con unas palabras que nos quieras también dejar como mensaje final de esta transmisión. Bueno, nada, más bien agradecido saber que pues en el espacio donde hoy por hoy estoy, pues todos aquellos que quieran pues aportar ideas, colaborar en la formación pues, de las personas que que están interesadas en la salud mental, sean bienvenidas. También, pues, con lo poco que uno pueda aportar en los diversos espacios, ahí estamos y vamos generando ese sentido de comunidad que trabaja por la salud mental. Creo que ese será nuestro mayor aporte que podemos hacer, ya que ha sido nuestra área de interés en la vida. Así que, pues, acá estamos y además contamos nosotros con ustedes. Muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras, también por esta invitación. Yo estoy seguro que muchos profesionales de la salud mental pues también van a hacerse eco de esta invitación y pues también a hacerse mucho más responsables en este contexto de un actuar positivo en nuestras profesiones, pero también un actuar positivo en cuanto al mejor trabajo por la salud mental de todos los ecuatorianos. Así que nada, te agradezco muchísimo por todo este espacio. Espero también contar contigo en una próxima oportunidad para que nos hables sobre otros temas también que estoy seguro que serán muy interesantes y que también nos puedas contar un poquito más al respecto. Así que nada, únicamente agradecerles a todos nuestros seguidores del día de hoy por estar en esta charla de la primera jornada de Psicología y Neurociencias. Espero que todavía nos acompañen el día de mañana, que tenemos 2 charlas más, donde hablaremos también de otro tipo de enfermedades mentales como son la psicosis y pues también hablaremos un poquito más sobre la memoria y todo el contexto que tiene en cuanto a las enfermedades neurodegenerativas. Así que les invitamos que nos acompañen y estén presentes en todas nuestras transmisiones y sobre todo también recuerden que a las audiencias de Ecuador busca la divulgación de la ciencia y el conocimiento desde las personas, los protagonistas, a la sociedad. Muchísimas gracias por todo y hasta pronto. Gracias, un gusto.